que les di codicia. Y sabiendo por lo que yo le dije a mi amigo que iba en la compañía, mis desgracias y descomodidades, díjome que si quería entrar en la danza con ellos. Encareciéronme tanto la vida de la farándula, y yo que tenía necesidad de arrimo y me había parecido bien la moza, concerté por 2 años con el autor. Hicéle escritura de estar con él y dióme mi ración y representaciones. Y con tanto, llegamos a Toledo. Diéronme que estudiar 3 o 4 loas y papeles de barba, que los acomodaba bien con mi voz. Yo puse cuidado en todo y eché la primera loa en el lugar. Era de una nave de lo que son todas que venía destrozada y sin provisión, decía lo de este es el puerto, llamaba a la gente senado, pedía perdón de las faltas y silencio y endrem. Hubo un Víctor de rezado, y al fin parecí bien representamos una comedia de un representante nuestro que yo me admiré de que fuesen poetas, porque pensaba que el serlo era de hombres muy doctos y sabios, y no de gente tan sumamente lega. Y está ya de manera esto que no hay autor que no escriba comedias, ni representante que no haga su farsa de moros y cristianos, que me acuerdo yo antes, que si no eran comedias del buen Lope de Vega, y Ramón, no había otra cosa. Al fin, hizóse la comedia el primer día y no la entendió nadie, al segundo, empezámosla y quiso Dios que empezaba por una guerra, y salía yo armado y con rodela, que si no, a manos de mal membrillo, tronchos y badeas, acabo. No se ha visto tal torbellino, y ello merecíalo la comedia, porque traía un rey de Normandía sin propósito, en hábito de ermitaño, y metía 2 lacayos por hacer reír, y al desatar de la maraña no había más de casarse todos y allá vas. Al fin, tuvimos nuestro merecido. Tratamos todos muy mal al compañero poeta, y yo principalmente, diciéndole que mirase de la que nos habíamos escapado y escarmentase. Díjome que jurado a Dios, que no era suyo nada de la comedia, sino que de un paso tomado de uno y otro de otro, había hecho aquella capa de pobre, de remiendo, y que el daño no había estado sino en lo mal zurcido. Confesóme que los farsantes que hacían comedias todo les obligaba a restitución, porque se aprovechaban de cuanto habían representado, y que era muy fácil, y que el interés de sacar 300 o 400 reales les ponía a aquellos riesgos, lo otro, que como andaban por esos lugares, les leían unos y otros comedias, tomámoslas para verlas, llevámonoslas y con añadir una necedad y quitar una cosa bien dicha, decimos que es nuestra. Y declaróme como no había habido farsante jamás que supiese hacer una copla de otra manera. No me pareció mal la traza, y yo confieso que me incliné a ella, por hallarme con algún natural a la poesía, y más, que tenía yo conocimiento con algunos poetas y había leído a Garcilaso, y así, determiné de dar en el arte. Y con esto y la farsanta y representar pasaba la vida. Que pasado un mes que había que estábamos en Toledo, haciendo comedias buenas y enmendando el yerro pasado, ya yo tenía nombre, y habían llegado a llamarme Alonsete, que yo había dicho llamarme Alonso, y por otro nombre me llamaban el Cruel, por serlo una figura que había hecho con gran aceptación de los mosqueteros y chusma vulgar. Tenía ya 3 pares de vestidos y autores que me pretendían sonsacar de la compañía. Hablaba de entender de la comedia, murmuraba de los famosos, reprehendía los gestos a Pinedo, daba mi voto en el reposo. Natural de Sánchez, llamaba bonico a Morales, pedíanme el parecer en el adorno de los teatros y trazar las apariencias. Si alguno venía a leer comedia yo era el que la oía. Al fin, animado con este aplauso me desvirgué de poeta en un romancico y luego hice un entremés y no pareció mal. Atrevíme a una comedia y porque no escapase de ser divina cosa la hice de Nuestra Señora del Rosario. Comenzaba con chirimías, había sus ánimas de purgatorio y sus demonios, que se usaban entonces, con su bu, bu al salir, y ri, ri al entrar, caíale muy en gracia al lugar el nombre de Satán en las copias y el tratar luego de si cayó del cielo y tal. En fin, mi comedia se hizo y pareció muy bien.
No me daba manos a trabajar, porque acudían a mí enamorados, unos por coplas de cejas y otros de ojos, cual soneto de manos y cual romancico para cabellos. Para cada cosa tenía su precio, aunque, como había otras tiendas, porque acudiesen a la mía, hacía barato. Pues villancicos. Hervía en sacristanes y demandaderas de monjas, ciegos me sustentaban a pura oración, 8 reales de cada una, y me acuerdo que hice entonces la del justo juez, grave y sonorosa, que provocaba a gestos. Escribí para un ciego que la sacó en su nombre las famosas que empiezan, Madre del Verbo humanal, hija del Padre Divino, dame gracia virginal, etc. Fui el primero que introdujo acabar las coplas como los sermones, con aquí gracia y después gloria, en esta copla de un cautivo de pidámosle sin falacia al alto rey sin escoria, pues ve nuestra pertinacia, que nos quiera dar su gracia. Estaba viento en popa con estas cosas, rico y próspero y tal, que casi aspiraba ya a ser autor. Tenía mi casa muy bien aderezada, porque había dado para tener tapicería barata en un arbitrio del diablo, y fue de comprar reposteros de tabernas y colgarlos. Costaronme 25 o 30 reales y eran más para ver que cuantos tiene el rey, pues por estos se veía de puro rotos y por esotros no se verá nada. Sucedióme un día la mejor cosa del mundo, que aunque es en mi afrenta, la he de contar. Yo me recogía en mi posada, el día que escribía comedia, al desván, y allí me estaba y allí comía, subía una moza con la vianda y dejábamela allí. Yo tenía por costumbre escribir representando recio, como si lo hiciera en el tablado. Ordena el diablo que a la hora y punto que la moza iba subiendo por la escalera, que era angosta y oscura, con los platos y olla, yo estaba en un paso de una montería, y daba grandes gritos componiendo mi comedia, y decía, guarda el oso, que me deja hecho pedazos y baja tras ti furioso, que entendió la moza, que era gallega, como oyó decir baja tras ti, y me deja, que era verdad y que la avisaba. Va a huir y con la turbación písase la saya y rueda toda la escalera, derrama la olla y quiebra los platos, y sale dando gritos a la calle diciendo que mataba un oso a un hombre. Y por presto que yo acudí ya estaba toda la vecindad conmigo preguntando por el oso, y aun contándoles yo cómo había sido ignorancia de la moza, porque era lo que he referido de la comedia, aun no lo querían creer, no comí aquel día. Supiéronlo los compañeros y fue celebrado el cuento en la ciudad. Y de estas cosas me sucedieron muchas mientras perseveré en el oficio de poeta y no salí del mal estado. Sucedió, pues, que a mi autor, que siempre paran en esto sabiendo que en Toledo le había ido bien, le ejecutaron no sé por qué deudas y le pusieron en la cárcel, con lo cual nos desmembramos todos y echó cada uno por su parte. Yo si va a decir verdad, aunque los compañeros me querían guiar a otras compañías, como no aspiraba a semejantes oficios y el andar en ellos era por necesidad, ya que me veía con dineros y bien puesto, no traté de más que de holgarme. Despedíme de todos, fuéronse y yo que entendí salir de mala vida con no ser farsante, sino lo avmd, por enojo, di en amante de red, como cofia, y por hablar más claro en pretendiente de antecristo, que es lo mismo que galán de monjas. Tuve ocasión para dar en esto porque una a cuya petición había yo hecho muchos villancicos se aficionó en un auto del corpus de mí viéndome representar un San Juan Evangelista, que lo era ella. Regalábame la mujer con cuidado y habíame dicho que solo sentía que fuese farsante, porque yo había fingido que era hijo de un gran caballero, y daba la compasión. Al fin, me determiné de escribirla lo más por agradar a VMD, que por hacer lo que me importaba, he dejado la compañía, que para mí cualquiera sin la suya es soledad. Ya seré tanto más suyo cuanto soy más mío. Avíseme cuando habrá locutorio y sabré juntamente cuando tendré gusto, llevó el billetico la andadera, no se podrá creer el contento de la buena monja sabiendo mi nuevo estado. Respondióme de esta manera, de sus buenos sucesos antes aguardo los parabienes que los doy,
y me pesara de ello a no saber que mi voluntad y su provecho es todo uno. Podemos decir que ha vuelto en sí, no resta agora sino perseverancia que se mida con la que yo tendré. El locutorio dudo por hoy, pero no deje de venirse VMD, a vísperas, que allí nos veremos y luego por las vistas, y quizá podré yo hacer alguna pandilla a la abadesa. Y contentóme el papel, que realmente la monja tenía buen entendimiento y era hermosa. Comí y púseme el vestido con que solía hacer los galanes en las comedias. Fuime derecho a la iglesia, recé y luego empecé a repasar todos los lazos y agujeros de la red con los ojos para ver si parecía, cuando Dios y enhorabuena, que más era diablo y en hora mala, oigo la seña antigua, empieza a toser y yo a toser, y andaba una tosidura de Barrabás. Arremedábamos un catarro y parecía que habían echado pimiento en la iglesia. Al fin, yo estaba cansado de toser, cuando se me asoma a la red una vieja tosiendo, y eché de ver mi desventura, que es peligrosísima seña en los conventos, porque como es seña a las mozas, es costumbre en las viejas. Y hay hombre que piensa que es reclamo de ruiseñor y le sale después graznido de cuervo. Estuve gran rato en la iglesia, hasta que empezaron vísperas. Oílas todas que por esto llaman a los enamorados de monjas solenes enamorados, por lo que tienen de vísperas, y tienen también que nunca salen de vísperas del contento, porque no se les llega el día no se creerá los pares de vísperas que yo oí. Estaba con 2 varas de gaznate más del que tenía cuando entré en los amores, apuro estirarme para ver, gran compañero del sacristán y monacillo y muy bien recibido del vicario, que era hombre de humor. Andaba tan tieso que parecía que almorzaba asadores y que comía virotes. Fuime a las vistas y allá con ser una plazuela bien grande, era menester enviar a tomar lugar a las 12, como para comedia nueva, hervía en devotos. Al fin, me puse en donde pude, y podíanse ir a ver por cosas raras las diferentes posturas de los amantes. Cuál sin pestañear, mirando con su mano puesta en la espada y la otra con el rosario, estaba como figura de piedra sobre sepulcro, otro, alzadas las manos y extendidos los brazos a lo seráfico recibiendo las llagas, cual, con la boca más abierta que la de mujer pedigüeña, sin hablar palabra, la enseñaba a su querida las entrañas por el gaznate, otro, pegado a la pared, dando pesadumbre a los ladrillos, parecía medirse con la esquina, cual se paseaba como si le hubieran de querer por él. Portante como a macho, otro con una cartica en la mano, a uso de cazador con carne, parecía que llamaba halcón. Los celosos eran otra banda, estos, unos estaban en corrillos riéndose y mirando a ellas, otros, leyendo coplas y enseñándoselas, cual para dar picón, pasaba por el terrero con una mujer de la mano, y cual hablaba con una criada echadiza que le daba un recado. Esto era de la parte de abajo y nuestra, pero de la de arriba, a donde estaban las monjas, era cosa de ver también, porque las vistas era una torrecilla llena de rendijas toda, y una pared con deshilados, que ya parecía salvadera y ya pomo de olor. Estaban todos los agujeros poblados de brújulas, allí se veía una pepitoria, una mano y acullá un pie, en otra parte había cosas de sábado, cabezas y lenguas aunque faltaban sesos, a otro lado se mostraba buhonería, una enseñaba el rosario. Cual mecía el pañizuelo, en otra parte colgaba un guante, allí salía un listón verde. Unas hablaban algo recio, otras tosían, cual hacía la seña de los sombrereros como si sacara arañas ceceando. En verano es de ver cómo no solo se calientan al sol, sino se chamuscan, que es gran gusto verlas a ellas tan crudas y a ellos tan asados. En invierno acontece con la humedad nacerle a uno de nosotros berros y arboledas en el cuerpo. No hay nieve que se nos escape ni lluvia que se nos pase por alto, y todo esto, al cabo, es para ver a una mujer por red y vidrieras, como hueso de santo, es como enamorarse de un tordo en jaula, si habla, y si calla, de un retrato. Los favores son todos toques,
que nunca llegan a cabes, un paloteadico con los dedos. Hincan las cabezas en las rejas y apúntanse los requiebros por las troneras. Aman al escondite. Y verlos hablar quedito y de rezado. Pues sufrir una vieja que riñe, una portera que manda y una tornera que miente. Y lo mejor es ver cómo nos piden celos de las de acá fuera, diciendo que el verdadero amor es el suyo, y las causas tan endemoniadas que hayan para probarlo. Al fin, yo llamaba ya señora a la abadesa, padre al vicario y hermano al sacristán, cosas todas que con el tiempo y el curso alcanza un desesperado. Empezáronme a enfadar las torneras con despedirme y las monjas con pedirme. Consideré cuán caro me costaba el infierno, que a otros se da tan barato y en esta vida, por tan descansados caminos. Veía que me condenaba a puñados y que me iba al infierno por solo el sentido del tacto. Si hablaba solía, porque no me oyesen los demás que estaban en las rejas, juntar tanto con ellas la cabeza, que por 2 días siguientes traía los hierros estampados en la frente, y hablaba como sacerdote que dice las palabras de la consagración. No me veía nadie que no decía maldito seas, bellaco monjil, y otras cosas peores. Todo esto me tenía revolviendo pareceres y casi determinado a dejar la monja aunque perdiese mi sustento. Y determinéme el día de San Juan Evangelista, porque acabé de conocer lo que son las monjas. Y no quiera VMD, saber más de que las bautistas todas enronquecieron adrede, y sacaron tales voces, que en vez de cantar la misa la gimieron, no se lavaron las caras y se vistieron de viejo. Y los devotos de las bautistas, por desautorizar la fiesta, trujeron banquetas en lugar de sillas a la iglesia, y muchos pícaros del rastro. Cuando yo vi que las unas por el un santo y las otras por el otro trataban indecentemente de ellos, cogiéndola a mi monja, con título de rifárselos, 50 escudos de cosas de labor, medias de seda, bolsicos de ámbar y dulces, tomé mi camino para Sevilla, temiendo que si más aguardaba había de ver nacer mandrágoras en lo que la monja hizo de sentimiento, más por lo que la llevaba que por mí, considérelo el pío lector. Libro 3, capítulo 10, de lo que le sucedió en Sevilla hasta embarcarse a Indias. Pasé el camino de Toledo a Sevilla prósperamente, porque como yo tenía ya mis principios de fullero y llevaba dados cargados con nueva pasta de mayor y de menor, y tenía la mano derecha encubridora de un lado, pues preñada de 4 paría 3. Llevaba gran provisión de cartones de lo ancho y de lo largo para hacer garrotes de morros y ballestilla, y así, no se me escapaba dinero. Dejo de referir otras muchas flores, porque a decirlas todas me tuvieran más por ramillete que por hombre, y también, porque antes fuera dar que imitar que referir vicios de que huyan los hombres. Más quizá declarando yo algunas chanzas y modos de hablar, estarán más avisados los ignorantes y los que leyeron mi libro serán engañados por su culpa. No te fíes, hombre, en dar tú la baraja, que te la trocarán al despabilar de una vela. Guarda el naipe de tocamientos, raspados o bruñidos, cosa con que se conocen los azares. Y por si fueres pícaro o lector, advierte que en cocinas y caballerizas pican con un alfiler u doblan los azares, para conocerlos por lo hendido. Si tratares con gente honrada guárdate del naipe, que desde la estampa fue concebido en pecado, y que con traer atravesado el papel, dice lo que viene. No te fíes de naipe limpio, que al que da vista y retén, lo más jabonado es sucio. Advierte que a la carteta, el que hace los naipes que no doble más arqueadas las figuras, fuera de los reyes, que las demás cartas, porque el tal doblar es por tu dinero difunto. A la primera, mira no den de arriba las que descarta el que da y procura que no se pidan cartas u por los dedos en el naipe u por las primeras letras de las palabras. No quiero darte luz de más cosas, estas bastan para saber que has de vivir con cautela, pues es cierto que son infinitas las maulas que te callo. Dar muerte llaman quitar el dinero y con propiedad, revesa llaman la treta contra el amigo, que de puro revesada no la entiende,
dobles son los que acarrean sencillos para que los desuellen estos rastreros de bolsas, blanco. Llaman al sano de malicia y bueno como el pan y negro al que deja en blanco sus yo pues, con ese lenguaje y con estas flores, llegué a Sevilla con el dinero de las camaradas, gané el alquiler de las mulas y la comida y dineros a los huéspedes de las posadas. Fuime luego a apear al mesón del Moro, donde me topó un condiscípulo mío de Alcalá, que se llamaba Mata, y agora se decía, por parecerle nombre de poco. Ruido Matorral. Trataba en vidas y era tendero de cuchilladas, y no le iba mal. Traía la muestra de ellas en su cara, y por las que le habían dado concertaba tamaño y hondura de las que había de dar. Decía, no hay tal maestro como el bien acuchillado y tenía razón, porque la cara era una cuera y él un cuero. Díjome que me había de ir a cenar con él y otros camaradas, y que ellos me fui. Llegamos a su posada, y dijo, ea, quite la capa Boacé, y parezca hombre que verá esta noche todos los buenos hijos de Jevilla. Y porque no lo tengan por maricón, ahaje ese cuello y agobie de espaldas, la capa caída, que siempre nosotros andamos de capa caída, ese hocico de tornillo, gestos a ungerida, mojino, humo, paería, moar, abalí y arro de vino. Tomélo de memoria. Prestóme una daga que en lo ancho era alfanje y en lo largo, de comedimiento suyo no se llamaba espada, que bien, bébase, me dijo, esta media azumbre de vino puro, que si no daba arada no parecerá valiente. Estando en esto y yo con lo bebido atolondrado, entraron 4 de ellos, con 4 zapatos de gotoso por caras, andando a lo columpio, no cubiertos con las capas sino fajados por los lomos, los sombreros empinados sobre la frente, altas las faldillas de delante que parecían diademas, un par de herrerías enteras por guarniciones de dagas y espadas, las conteras en conversación con el calcañar derecho, los ojos derribados, la vista fuerte, bigotes buidos a lo cuerno, y barbas turcas como caballos. Hiciéronnos un gesto con la boca, y luego a mi amigo le dijeron, con voces mohínas, sisando palabras, «So compadre», respondió mi ayo. Sentáronse y para preguntar quién era yo no hablaron palabra, sino el uno miró a Matorrales, y abriendo la boca y empujando hacia mí el labio de abajo me señaló, a lo cual mi maestro de novicios satisfizo empuñando la barba y mirando hacia abajo. Y con esto se levantaron todos y me abrazaron, y yo a ellos, que fue lo mismo que si catara 4 diferentes vinos. Llegó la hora de cenar, vinieron a servir unos pícaros que los bravos llaman cañones. Sentámonos a la mesa, aparecióse luego el alcaparrón, empezaron por bienvenido, a beber a mi honra, que yo hasta que la vi beber no entendí que tenía tanta. Vino, pescado y carne, y todo con apetitos de sed. Estaba una artesa en el suelo llena de vino y allí se echaba de buces el que quería hacer la razón, contentóme la penadilla, a 2 veces, no hubo hombre que conociese al empezaron pláticas de guerra, menudeábanse los juramentos, murieron de brindis a brindis, 20 o 30 sin confesión, recetáronsele al asistente 1000 puñaladas, tratóse de la buena memoria de Domingo Tiznado y Gallón, derramóse vino en cantidad al ánima de Escamilla, los que las cogieron tristes lloraron tiernamente al mal logrado Alonso Álvarez. Y a mi compañero con estas cosas, se le desconcertó el reloj de la cabeza y dijo, algo ronco, tomando un pan con las 2 manos y mirando a la luz, por esta, que es la cara de Dios, y por aquella luz que salió por la boca del ángel, que si bucedes quieren, que esta noche hemos de dar al corchete que siguió al pobre tuerto. Levantóse entre ellos alarido disforme y desnudando las dagas, lo juraron poniendo las manos cada uno en el borde de la artesa, y echándose sobre ella de hocicos, dijeron, así como bebemos este vino hemos de beberle la sangre a todo. ¿Quién es este Alonso Álvarez? Pregunté, que tanto se ha sentido. Mancebito, dijo el uno, lidiador aigadado, mozo de manos y buen compañero. Vamos que me retientan los dimonios. Con esto salimos de casa a Montería de Corchetes.
Yo, como iba entregado al vino y había renunciado en su poder mis sentidos, no advertí al riesgo que me ponía. Llegamos a la calle de la Mar, donde encaró con nosotros la ronda. No bien la columbraron cuando, sacando las espadas, la embistieron. Yo hice lo mismo, y limpiamos 2 cuerpos de corchetes de sus malditas ánimas al primer encuentro. El alguacil puso la justicia en sus pies, y apeló por la calle arriba dando voces. No lo pudimos seguir, por haber cargado delantero. Y al fin, nos acogimos a la iglesia mayor, donde nos amparamos del rigor de la justicia y dormimos lo necesario para espumar el vino que hervía en los cascos. Y vueltos ya en nuestro acuerdo, me espantaba yo de ver que hubiese perdido la justicia 2 corchetes y huido el alguacil de un racimo de uvas, que entonces lo éramos nosotros. Pasábamoslo en la iglesia notablemente, porque al olor de los retraídos vinieron ninfas, desnudándose para vestirnos. Aficionóseme la Grajales, vistióme de nuevo de sus colores. Supóme bien y mejor que todas esta vida, y así, propuse de navegar en ansias con la Grajal hasta morir. Estudié la jacarandina y en pocos días era rabí de los otros rufianes. La justicia no se descuidaba de buscarnos, rondábanos la puerta, pero con todo, de media noche abajo rondábamos disfrazados. Yo que vi que duraba mucho este negocio y más la fortuna en perseguirme, no de escarmentado, que no soy tan cuerdo, sino de cansado como obstinado pecador, determiné, consultándolo primero con la Grajal, de pasarme a Indias con ella y ver si mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte. Y fueme peor, como VMD verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres.